Bienvenidos jóvenes a este curso de gestión de costos. Un servidor, Alberto Córdoba, va a ser su instructor durante este semestre. Debido a las condiciones de la pandemia, pues estaremos trabajando a distancia hasta que las autoridades nos permitan pues un retorno seguro a las aulas. La forma en que vamos a trabajar va a ser a través de este medio, que serían las videoclases grabadas en YouTube, para que ustedes puedan verlas cuando mejor se la acomode, cuando tengan tiempo disponible, ya sea ver la clase completo, por partes o varias veces. El material yo les voy a enviar a su correo las tareas que deben entregar. El propósito de estas tareas pues es que ustedes puedan reafirmar los conceptos que hemos aprendido aquí en clase. El objetivo del curso pues es tener un conocimiento básico sobre la contabilidad, los costos y las finanzas. La importancia que tiene la información financiera para la toma de decisiones en una organización. Vamos a ver así, por lo tanto, diferentes tipos de organizaciones, algunos principios de contabilidad básicos, también cómo se clasifican los costos, cómo se elaboran algunos presupuestos, el control de inventarios, de tal manera que ustedes como ingenieros industriales, en el lugar donde les toque trabajar, pues van a tener relación con este tema del dinero. Obviamente es el recurso más escaso de una empresa, el recurso monetario, y por lo tanto es el que se cuida más, el que requiere una administración más eficiente, de tal manera que podamos nosotros saber en qué se va a gastar ese dinero, de dónde se obtienen los recursos financieros, los ingresos, sobre todo para empresas en un mercado privado que están en un ambiente altamente competitivo. Bueno, entonces así va a ser la forma de trabajar. Ustedes van a estar viendo las videoclases por semana, van a estar resolviendo los problemas de tarea. Les puse una fecha de entrega límite para que entreguen esa tarea. Si ustedes terminaron la tarea antes de la fecha, pues pueden enviar su tarea antes sin ningún problema. La fecha que les doy es la fecha límite para que ustedes puedan enviar su tarea. Yo la reviso y les contesto que la tarea ya se recibió. Si hay alguna observación, pues les indico ahí, en caso de ser necesario, si se equivocaron en algún problema o hacerles alguna corrección en algún ejercicio. El examen escrito yo se lo voy a enviar también en la fecha ya que está programada en el material que les envío. Ese examen escrito lo reciben ustedes en su correo en el día y la hora del curso, y tienen la hora especificada pues para resolver el examen y regresarlo a mi correo. Vamos a trabajar en este caso pues con mi correo institucional. Así que ustedes reciben el examen en su correo, lo contestan y ya me lo regresan. Ese examen lo pueden resolver en Word, o si quieren hacerlo a mano, le toman una foto o lo escanean y me lo envían a mi correo. El examen escrito tiene una calificación del 60% y las tareas que ustedes van a entregar una calificación del 40%. De esta manera pues se completa el 100% de calificación de cada parcial. El examen escrito 60%, las tareas 40%. La suma de estos dos rubros, los exámenes y las tareas, sería pues la calificación. Ya la calificación final del semestre pues sería simplemente la suma aritmética, bueno, más bien el promedio aritmético de la calificación en los 3 parciales. Entonces cada parcial pues está compuesto del examen escrito y de las tareas. La calificación final de cada parcial pues se suma, se divide entre 3 y esa sería pues su calificación final del examen, del curso. Terminamos según el calendario en enero. En caso de que alguien haya reprobado algún parcial, pues tendrá oportunidad de presentar el examen en segunda oportunidad. La bibliografía también se los envié ahí en el material donde viene la información. Yo les voy a manejar estos 3 libros. Obviamente hay una bibliografía muy amplia que habla sobre contabilidad y costos. Yo les sugiero estos 3 en los cuales se va a basar
pues la exposición de las clases, así como la evaluación de los exámenes. Este libro que se llama Contabilidad de Costos, del autor Juan García Colín. El siguiente libro se llama Costos Industriales sin Contabilidad, del autor Jaime Díaz Santana, editorial Pearson. Y el último libro se llama Contabilidad para no contadores, del autor Gerardo Guajardo Cantú, editorial McGraw-Hill. Así que básicamente esos serían los 3 libros. Son libros que están aquí disponibles en las librerías. No he verificado si estos libros están en su biblioteca del ITH, pero son libros muy populares. Si alguno los quiere adquirir, pues sería una buena inversión, una buena adquisición. La primera unidad pues es un tema introductorio donde vemos algunos conceptos, la importancia de la contabilidad y la información de costos, así como los principios contables básicos. No es un curso de contabilidad, pero obviamente necesitamos conocer lo más fundamental de la contabilidad, pues para hablar de lo que son los costos que se incurren dentro de una organización. Entonces vamos a empezar por eso, mencionando lo que es una organización. Una organización pues se compone de un grupo de personas, o en algunos casos puede ser un solo individuo, cuyo propósito pues es ofrecer un bien o un servicio a la sociedad. Entonces eso lo entendemos como una organización. Hay varios tipos de organizaciones, pero sin importar el tipo de organización, el objetivo fundamental de una organización es dar un servicio a su cliente. A veces se puede pensar, sobre todo en el sector privado, que el objetivo de las organizaciones en el sector privado es generar utilidades. Y sí, claro que una empresa privada, sus accionistas o dueños de la empresa esperan obtener una ganancia, es decir, que su empresa genere una riqueza. Pero sin importar la organización, incluyendo también las organizaciones privadas, todas ellas, su objetivo principal, repito, es ofrecer un servicio a su cliente. A largo plazo, las empresas que mejor atienden a su mercado, a sus clientes, son las empresas que logran tener mayor valor dentro de ese mercado. Son empresas más competitivas y más exitosas. Hay varios tipos de organizaciones, vamos aquí a mencionar algunas de ellas. En primer lugar, vamos a clasificar las organizaciones en 3 grandes categorías. La primera, organizaciones lucrativas. La siguiente, no lucrativas. Y la última, gubernamentales. Bueno, esa sería la clasificación de las organizaciones. Una organización puede ser lucrativa, no lucrativa o gubernamental. Bueno, explicando brevemente, las lucrativas son aquellas cuyo fin es generar una utilidad, que esa utilidad se va a repartir pues entre los socios o dueños de la empresa. Entonces las organizaciones lucrativas sirven a su cliente y esperan de ese cliente obtener un ingreso, de tal manera que ese ingreso que obtienen en la venta de su producto, bien o servicio, cubra sus costos de operación y al final les quede una utilidad. Esa utilidad pues se va a repartir
entre los diferentes socios que componen la organización. A se le llaman con fines de lucro o empresas, organizaciones lucrativas. Son la mayoría de las empresas y organizaciones que existen. En el mercado, la mayoría de las empresas pues son empresas lucrativas. Luego están las empresas no lucrativas, que también son organizaciones que pueden generar utilidades, pero esas utilidades no se reparten entre los socios o dueños de la organización, sino que esas utilidades se reinvierten en la misma organización, con el objetivo pues de que esa organización pueda mejorar su infraestructura o pueda ampliar su cobertura del servicio o del bien que ofrece a la sociedad. Son organizaciones que no persiguen lucro, sino que más bien su fin es un fin social. Entonces, estas organizaciones no tienen como objetivo el enriquecimiento o generar riqueza, sino que su objetivo básico es ofrecer un bien a la sociedad. De tal manera que ese bien sea lo más accesible pues, a la mayoría de las personas. Si esta organización genera utilidades, repito, esas utilidades se va a reinvertir, no se va a repartir entre los socios o entre las personas que componen la organización, sino que son utilidades que se van a reinvertir en la misma organización, en la misma empresa, pues para ampliar su servicio, para mejorar el servicio que ofrecen, ampliar sus instalaciones, etc. Empresas gubernamentales o bien organizaciones gubernamentales. Pueden ser en los tres ámbitos, ya sea federal, estatal o local. Estas organizaciones pues provienen del gobierno. Al igual que las empresas no lucrativas, no se tiene el fin de lucrar, sino que son instituciones del gobierno con el propósito de ofrecer un servicio o un bien a la sociedad. A través de los impuestos que recauda el gobierno, estos impuestos sirven para ofrecer esos bienes o servicios que requiere la sociedad. Así tendríamos, por ejemplo, digamos, un hospital que puede ser un hospital de administración federal, como puede ser el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, o puede ser de nivel estatal, como sería, digamos, un hospital que administra el Estado, o sea, el Estado aquí local, en nuestro caso Sonora, como sería el ISTESON, o bien oficinas como podría ser lo que son el registro civil para actas de nacimiento, de matrimonio, o también lo que serían como oficinas gubernamentales en la administración y servicio del agua potable, o la generación y distribución de energía eléctrica. Entonces esas son organizaciones gubernamentales. Bueno, muy bien, entonces ahí ya definimos nosotros esas primeras tres categorías. Empresas lucrativas, que son las más numerosas y que persiguen un beneficio económico que le llamamos utilidad. Están las empresas no lucrativas, que no persiguen fines de lucro, sino más bien otorgar un bien o un servicio social. Si generan utilidades, mencionamos que esas utilidades se reinvierten, no se reparten entre los socios, sino que se reinvierten en la misma organización. Bueno, las que vamos a ver aquí en el curso son las empresas lucrativas, porque son las más comunes. Aunque estas dos también requieren recursos económicos para poder llevar a cabo sus operaciones y poder llevar a cabo el servicio que ofrecen. Mencionábamos que el objetivo de todas ellas, sin importar si son del gobierno, si son lucrativas o no lucrativas, su objetivo es atender al cliente. Este cliente puede ser un segmento del mercado, puede ser quizá toda la población, pero todos ellos atienden a un mercado específico, ¿sí? Entonces ese es el objetivo fundamental de cualquier organización. En este caso, de estas tres categorías, todas ellas atienden a un cliente. Entonces tratan de ofrecer el mejor servicio a ese cliente. Bueno, vamos a hablar en este caso de las organizaciones
que son lucrativas. Entonces vamos a poner aquí tipos de organizaciones económicas. Que repito, estamos únicamente hablando en este caso de las organizaciones que serían organizaciones lucrativas. Bueno, vamos a ponerle mejor así, ¿no? Organizaciones lucrativas. Vamos a pasar por alto las no lucrativas y las gubernamentales. Entonces vamos a enfocarnos de aquí en adelante, vamos a estar hablando normalmente de empresas lucrativas. Ahorita mencionaba, las otras organizaciones también requieren información financiera. Por ejemplo, la escuela donde ustedes están inscritos, donde yo trabajo, es una institución federal, el Instituto Tecnológico de Hermosillo, que es un instituto a nivel nacional. Bueno, esta es una organización gubernamental, porque la administra el gobierno. Los clientes pues son los estudiantes. Se trata de darle mejor servicio al estudiantado. Y requieren recursos financieros, obviamente. Hay que hacer inversiones como construir aulas, comprar mobiliario, equipar los laboratorios, las bibliotecas, organizar los eventos que lleva a cabo una escuela, como simposios, o eventos deportivos o culturales. Requiere cuantiosos recursos para pagar el salario de los maestros, el mantenimiento del plantel, etcétera, ¿no? Entonces, también requieren información financiera para la toma de decisiones, igual que las organizaciones no lucrativas. Pero, repito, el curso está orientado más bien a organizaciones lucrativas. Quiero hacer esta aclaración para no creer o no vayan a pensar que estamos minimizando o despreciando al otro tipo de organizaciones. Claro que no. Toda organización pues va a requerir información contable, información financiera, que le permita tener una correcta administración y control de la misma organización y que le ayude pues a tomar mejores decisiones. Bueno, entrando ya de lleno a las organizaciones lucrativas, lo vamos a clasificar en 4 categorías. Las primeras son empresas de servicio. Bueno, las voy a escribir y después las voy a comentar. Empresas de servicio. La siguiente sería empresas de comercialización de bienes y servicios. Empresas de comercialización de bienes o mercancías. Vamos a abreviarlo así, abreviado empresas de comercialización. La tercera serían empresas manufactureras o de transformación. Empresas manufactureras o de transformación. Y la última categoría, empresas de giros especializados. Empresas de giros especializados. Bueno, las empresas o las organizaciones lucrativas se clasifican en estos 4 tipos. Empresas de servicios son aquellas empresas que ofrecen un producto intangible y le llamamos servicio. Intangible significa que no se puede tocar ni se puede ver. Los ejemplos más comunes pues serían una empresa como lavado de carros, un car wash, una peluquería o una estética, son empresas de servicios. Quien ofrece servicios de plomería o un taller mecánico son empresas de servicios. Están ofreciendo un servicio. Es algo intangible. También estarían pues los hospitales o consultorios.
son empresas de servicios, ofrecen algo intangible. Si yo voy con un dentista, digamos, para que me haga la limpieza de la dentadura, entonces ese es un servicio, es algo intangible. Yo recibo el servicio, digamos el producto, pero no lo puedo poseer ni lo puedo transferir a una tercera persona. Es decir, ese servicio yo no lo puedo revender. Yo lo recibí y yo me quedé con él. Entonces eso le llamamos empresas de servicios. También serían pues lo que son empresas como planchadurías, tintorerías, o sea, la limpieza de la ropa, pues es un servicio, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, empresas de comercialización de bienes o mercancías. Son empresas que sí están ofreciendo un bien tangible, pero que no lo fabrican o lo manufacturan, sino simplemente lo comercializan. Lo van a distribuir llevando ese producto hasta el cliente o el consumidor final. Entonces son empresas que comercializan bienes o mercancías. Son empresas que van a requerir inventario, porque van a comprar mercancía, la van a guardar en su almacén o bodega y para poderla vender al cliente. Se convierten como empresas intermediarias, son empresas comercializadoras. Ejemplo, pues sería, digamos, una tienda departamental. Entonces, una tienda departamental compra mercancía para revenderla al público en general. Va a comprar lavadoras, va a comprar ropa, va a comprar herramientas, calzado. Nosotros vamos a esa tienda departamental y entonces pues ya compramos el bien o servicio, el bien o mercancía que nosotros queremos adquirir. Entonces son empresas que comercializan los productos, los bienes o servicios. Una tienda pues como sería que vende productos electrónicos, computadoras, televisores, pues también está comprando esos productos a mayoreo para poderlos vender en forma minorista a sus clientes. Y entonces si yo voy a una tienda de electrónicos y me compro pues un televisor, una impresora o una computadora, ¿no? Los supermercados, pues igual, los supermercados son empresas comercializadoras. Vamos a un supermercado, pues compramos ahí mercancías como la leche o verduras. También algunos supermercados pues venden ropa, algunos electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras, estufas. Entonces se llaman empresas de comercialización y por manejar mercancías que van a vender, entonces van a manejar un inventario. Las empresas comercializadoras requieren tener mucho inventario pues para poder estar vendiendo conforme la demanda lo requiera, conforme los clientes van llegando pues para comprar esos bienes o mercancías. Están las empresas manufactureras o de transformación. Son empresas que elaboran el producto. Por lo tanto, estas empresas van a ocupar materias primas, componentes, ensambles, materiales que van a procesar para elaborar un producto final, un producto terminado. Es decir, van a transformar ese producto para que esos diferentes componentes, materias primas, materiales, para que se convierta en un producto terminado. Entonces tendríamos ahí, por ejemplo, pues las empresas armadoras de automóviles. Reciben componentes, arman el automóvil y entonces ya sale el producto terminado, una unidad nueva. Sería el caso de una panificadora industrial, como digamos la empresa Bimbo. Entonces recibe la harina de trigo, recibe otros complementos como sería la leche, huevo, suplementos vitamínicos, las envolturas, elabora el producto, lo empaca y entonces ya tiene un producto terminado. Una barra de pan o una caja de galletas. Entonces son productos que realizan alguna transformación, van a requerir un proceso. Entonces requieren componentes, demandan materias primas. Esas materias primas o componentes entran en un proceso de producción para llevar al cabo finalmente un producto terminado, un producto final. Y por último, empresas de giros especializados. Puede ser alguna de las empresas que mencionamos anteriormente, pero que operan en ramos muy especializados, es decir, en áreas muy específicas del mercado.
Ejemplos de ello sería pues una empresa aseguradora, una empresa que vende seguros. Es un giro altamente especializado. No hay una tienda de seguros. La forma en que trabajan estas empresas pues es diferente. Normalmente los seguros trabajan a través de agentes de seguros. Un agente se acerca con una persona pues para ofrecerle un seguro de auto o ofrecerle un seguro de vida. Utilizan canales de comercialización como sería pues a través de redes sociales o a través de televisión. Pero finalmente eso sería solo publicidad. Al final tiene que venir un agente de seguros a contactar directamente a la persona pues para ofrecernos todos los planes de seguros que tiene para cubrir pues automóviles, casas, negocios, etc. Entonces se llaman así los giros especializados. Otro ejemplo pues serían lo que son casas de bolsa o sociedades de inversión. Las casas de bolsa pues las personas pueden ir pues a obtener una divisa extranjera donde compramos nosotros digamos dólares, o también pues para invertir en algunos instrumentos financieros como comprar acciones o algunas otras inversiones financieras en una casa de bolsa. Entonces son giros especializados que se dedican en ciertas áreas muy especiales. Otro ejemplo pues serían las empresas constructoras. Igual, una empresa constructora pues cae dentro de giros especializados. Construye casas, construye edificios, trabajan por medio de proyectos, es decir, la constructora compra un terreno donde va a edificar un conjunto de viviendas que tienen cierto estilo, cierto modelo, ciertas características. Una vez que se termina la fabricación, pues empieza el proceso de venta, y una vez que se termina, pues ya la constructora terminó su trabajo. Iniciará otro proyecto pues en otro lugar de la ciudad, en otro lugar, en otro terreno. Entonces le llaman esos giros especializados. Muy bien, perdón. Entonces aquí terminamos lo que son los tipos de organizaciones lucrativas. La tarea que les envié, pues ustedes les pido ahí que investiguen y pongan ahí ejemplos de empresas, así como algunas que yo mencioné aquí, por ejemplo, que mencioné Bimbo, ¿no? Entonces ustedes van a poner también empresas de cada una de estas categorías y van a dar un poquito de información, pues en dónde están esas empresas, a qué se dedican específicamente, o cuál es el giro de esa organización. Bueno, vamos a mencionar que las organizaciones pueden ser constituidas por una sola persona o por un conjunto de personas. Cuando es una sola persona, esa persona pues administra todo el negocio. Esa persona se encarga de ofrecer el servicio, la mercancía, se encarga de elaborar el producto, se encarga de administrar el negocio, de llevar la contabilidad, en fin, se encarga de todo. Sí puede tener tal vez algunos empleados que le ayuden en ciertas tareas. En ese caso se le llama una persona física. Persona física. Y se le agrega con actividad empresarial. Entonces, una persona física con actividad empresarial, pues es un empresario, solo que es el único dueño de su empresa, de su negocio. Entonces, le llaman así una persona física con actividad empresarial. Puede ser el caso, digamos, pues de una persona que tiene ahí un pequeño negocio de costura. Quizá elabora uniformes, quizá si le encargan ahí, pues que haga el ajuar de una quinceañera. Entonces es una persona que está registrada, que paga impuestos, pero pues es el único dueño. Sí puede tener ahí quizá unas 2, 3 costureras que le ayuden en el negocio, pero ella básicamente se encarga de todo el proceso, así como de su administración y de la venta de su producto. Entonces decimos que es una persona física con actividad empresarial. También puede ser pues una persona que tiene ahí un negocio como un abarrotes. Entonces es un pequeño abarrote, es un mini súper, como Shangar lo decimos nosotros. Él se encarga de todo, ¿no? O bien una persona que tiene ahí un negocio, un taller mecánico pequeñito ahí, que atiende ahí a unos cuantos clientes por día.
Entonces él es una persona física con actividad empresarial. Y luego están lo que le llamamos nosotros sociedad. Que también en el aspecto legal le llaman una persona moral. Una persona moral o una sociedad es cuando la empresa ya está constituida por dos o más personas. Entonces se formó una sociedad. Cada uno de estos socios va a realizar una aportación, es decir, va a aportar dinero pues para poder constituir la empresa. En el caso de la persona física con actividad empresarial, pues él colocó todo el dinero. Cuando es una sociedad, pues su nombre lo indica. Hay varias personas que forman la sociedad, cada uno ha aportado una cantidad de inversión de dinero para constituir la empresa. Ese número de personas pues se le llaman socios, vienen a ser los dueños. Entonces en una sociedad no tenemos un solo dueño, sino que son varios dueños. Cada uno de ellos pues ha aportado cierta cantidad para la administración del negocio. Bueno, muy bien, vamos a... Quizá la sociedad más común aquí en nuestro país y en la mayor parte de los países es la sociedad anónima, que conlleva muchas ventajas para las organizaciones. Esto implica que la sociedad anónima, los socios no son totalmente responsables de la sociedad, es decir, la sociedad anónima es autónoma de los socios. Los acreedores tendrían, en un caso de que los acreedores exijan un pago, sería sobre la sociedad, no sobre los socios. Es decir, si un acreedor quiere exigir el pago de un adeudo que la empresa no le ha pagado, el acreedor pues va a demandar a la sociedad, no a los socios. Entonces el socio mantiene su patrimonio intocable. La inversión que colocó en la empresa, esa es la que está en la empresa, pero su patrimonio personal no. Entonces tiene muchas ventajas y por eso pues es la figura mercantil más popular, más común en nuestro país y en otros muchos países, ¿no? La sociedad anónima. Hay todo un tema que pues caería dentro de lo que es sociedades mercantiles, todo lo que tiene que ver pues con aspectos legales de cómo se constituye una sociedad, cuántos son los socios, cómo se forma el acta constitutiva, pero pues nosotros lo vamos a obviar porque no forma parte directamente de nuestro curso. Bueno, la información financiera pues es sumamente importante en las organizaciones, lo mencionábamos ahorita al principio, la información contable. Que pues básicamente es la razón de este curso. O sea, ¿por qué es importante que ustedes tengan conocimiento sobre la gestión de costos? Luego hay otras materias en su carrera como planeación financiera o ingeniería económica. Bueno, porque en una organización el recurso monetario es el recurso más escaso. Y la información contable pues viene a ser el idioma universal. De tal manera que todo lo que está dentro de una organización pues es precisamente el dinero que viene a ser el idioma de los negocios. Viene a ser el lenguaje universal. De tal manera que todo lo que está dentro de una organización lo podemos expresar en términos monetarios. Ese edificio en términos monetarios. Lo que se compró de materia prima en términos monetarios. Todo lo que es la mano de obra en términos monetarios. Todo lo que se tiene inversión en maquinaria, en equipos, en términos monetarios. Entonces, por eso se dice que es el lenguaje universal. Es lo que le permite a la empresa poder traducir todo lo que hay dentro de la organización en una sola unidad. ¿Cómo podemos sumar toneladas de trigo con horas de mano de hombre, con máquinas? Bueno, pues
convirtiendo todo ello en un común denominador, que serían unidades monetarias. En nuestro país, pues en pesos. En Estados Unidos, en dólares. En Japón, pues el yen. Entonces, el lenguaje universal dentro de la organización, pues son los recursos monetarios que permiten, pues, tomar decisiones. Voy a mencionar, por ejemplo, decisiones importantes en una organización. Son muchas las decisiones, voy a mencionar solamente algunas de ellas, pues para darle relevancia, que tiene que ver con esto, con el dinero. Una de ellas son decisiones de financiamiento. Una organización tiene que decidir cómo va a financiar sus actividades o sus inversiones. A eso se le llaman decisiones de financiamiento. ¿De dónde van a provenir los recursos monetarios? ¿Quién va a poner el dinero, pues, para comprar esa máquina, ese terreno, construir esa nueva planta, comprar esa cantidad de materia prima? Esas son decisiones de financiamiento. Luego están las decisiones de inversión. Bueno, ¿en qué se va a invertir ese dinero? ¿Vamos a ampliar la planta o vamos a modernizar la planta productiva? ¿Vamos a incursionar en un nuevo mercado o vamos a cambiar nuestro proceso a un proceso totalmente automatizado? ¿Se va a comprar esta máquina o se va a comprar mejor esta otra máquina de otro proveedor? Pues son decisiones de inversión. Tiene que ver, pues, en qué se va a invertir ese dinero que sea más benéfico para el negocio, para las ventas de la empresa. Luego están las decisiones de operación, que es la parte operativa de la organización. Bueno, ¿cómo va a ser el proceso de producción? ¿Cómo se va a llevar a cabo las ventas del producto? ¿Cuáles van a ser los canales donde se va a comercializar el producto? ¿Qué tipo de campañas de publicidad se van a llevar a cabo? ¿Cuál va a ser la capacitación que se va a dar a los trabajadores? ¿Cómo va a ser el control de la calidad? Etcétera, etcétera. Que son aspectos operativos. Y eso le llamamos nosotros decisiones de operación. Bueno, la información contable se clasifica a su vez, pues, en 3 categorías que le llamamos el sistema de información contable. Dada la relevancia y la importancia de la información contable, lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Decisiones de financiamiento, decisiones de inversión, decisiones de operación, que todo eso se traduce, pues, en dinero. Bueno, entonces por eso a veces es necesario subdividir toda la información contable con ciertos objetivos bien específicos. Entonces hay 3 subsistemas que forman el sistema contable. Entonces vamos a poner el primer subsistema, que es el de la contabilidad financiera. Vamos a poner así: subsistema contabilidad financiera. El otro subsistema, que sería la contabilidad fiscal. Y el último subsistema, que sería la contabilidad administrativa. Administrativa. Bueno, repito, el propósito de subdividirlo en subsistemas es poder atender las necesidades específicas de la contabilidad para cada sector o para cada tipo de usuario. Entonces, normalmente la contabilidad, pues, se divide así: contabilidad financiera, fiscal y administrativa.
Cada una de ellas pues es un poco diferente de las demás. Todas ellas como información contable, pues lo que hemos estado mencionando desde que inició esta clase, tiene como un propósito muy importante facilitar la toma de decisiones a la empresa. Y ya aterrizando un poquito lo que mencionábamos anteriormente, ¿qué toma de decisiones? Pues decisiones de financiamiento, decisiones de inversión y decisiones de operación. Bueno, si voy a pedir un préstamo, decisiones de financiamiento, ¿a quién le voy a pedir el préstamo? ¿Cuál es la tasa que me van a cobrar de interés? ¿Cómo voy a pagar ese préstamo? Decisiones de inversión, bueno, ¿en qué voy a invertir? ¿En comprar una nueva máquina? ¿En cambiar o modernizar toda la maquinaria? ¿Ampliar la planta? Adquirir un nuevo equipo de transporte? En lugar de contratar a un transportista que me distribuya mi producto, mejor voy a comprar mi transporte propio. Son decisiones de inversión. Y decisiones de operación, bueno, pues cómo se van a administrar los inventarios, cómo se va a administrar la fuerza laboral, el proceso productivo, cómo se van a realizar las compras a los proveedores, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a explicar brevemente cada una de ellas y con esto terminaríamos nuestra primera clase. Ya con esto ustedes pueden empezar a resolver sus tareas. Al ver las preguntas, pues ahí van contestando. Si se les olvida, se atoran, pues vuelven a ver la videoclase o pueden acudir directamente a los apuntes que les mencioné. En especial, esta primera parte de introducción lo estoy tomando de este libro, Contabilidad para no contadores. Bueno, vamos a empezar con lo que es la contabilidad financiera. Esta contabilidad es para usuarios externos, es decir, aquellos que están fuera de la empresa. Entonces, el objetivo de esta información financiera pues es llevar el registro, la contabilización que sirva para usuarios externos. Esta información financiera pues va a ser útil, por ejemplo, para los accionistas o inversionistas. Inversionistas que quieran invertir en esa empresa, pues van a requerir esa información para decidir si invierten o no en esa empresa. Entonces, si yo quiero comprar acciones de Bimbo, entonces necesito ver la información financiera de Bimbo para decidir si me conviene o no invertir mi dinero en esa empresa. Otro usuario externo pues serían los acreedores. Entonces igual, digamos, un acreedor sería, por ejemplo, para ponerlo así muy sencillo, un banco que otorga créditos. Entonces el banco, al otorgar un crédito, pues quiere estar seguro que a quien le va a otorgar el crédito pues es sujeto a crédito, que es un buen cliente y que le va a pagar pues lo que le va a prestar. Entonces lo que hace el banco es pedir información financiera de la empresa para analizarla, evaluarla y decidir si le presta o no le presta. Y si le va a prestar dinero, pues cuánto le va a prestar y bajo qué condiciones le va a prestar. Entonces un banco que otorga créditos pues va a pedir información financiera de su cliente. Si ese cliente está pidiendo un crédito, un préstamo, pues quiere primero investigarlo para saber si es un buen cliente que va a cumplir pues con el pago de esa deuda. Entonces se le llaman información financiera. Esta contabilidad pues tiene ciertos criterios específicos que tiene como finalidad pues cumplir con los requisitos que se necesitan para los usuarios externos en la toma de decisiones. Entonces eso le llamamos nosotros contabilidad financiera. Y los usuarios pues son los que mencioné, ¿no? Pueden ser los inversionistas, pueden ser acreedores, intermediarios, etc., ¿no? Luego está el subsistema de contabilidad fiscal. También es para usuarios externos. En este caso, exclusivamente estamos hablando del gobierno. El usuario externo es el gobierno. Por ley, en nuestro país, como al igual en otros países, pero hablando de nuestro país, en la Constitución establece que los mexicanos tenemos la obligación de contribuir con los gastos del gobierno. Entonces, todo mexicano que obtiene un ingreso
de esos ingresos debe pagar un porcentaje en forma de impuestos al gobierno. Los que somos empleados como un servidor que es docente en el ITH, pues al recibir mi cheque automáticamente me descuentan el impuesto. El impuesto aquí en México le llamamos ISR, impuesto sobre la renta, o sea, sobre los ingresos. Entonces ahí viene un renglón, me descontaron tanto de impuestos sobre la renta. Uno como empleado, pues es un contribuyente cautivo, no necesito hacer una declaración. El gobierno automáticamente me descuenta mis impuestos. Quienes son personas físicas o sociedades empresariales, pues sí, ellos sí tienen que hacer una declaración fiscal. Y entonces, bajo las utilidades que obtuvieron, los ingresos, el gobierno va a cobrar un impuesto. Bueno, llevar a cabo esta contabilidad, pues se le llama contabilidad fiscal. Esa contabilidad se le presenta pues única y exclusivamente al gobierno. También tiene ciertos requisitos, ciertas normas que se deben seguir. De tal manera que el gobierno, al recibir la información fiscal de la empresa, entonces puede decir, bueno, esta empresa debe pagar tanto de impuestos. Entonces, la finalidad es exclusivamente determinar el monto de impuestos que se deben pagar por las utilidades que la empresa generó o los ingresos que la empresa logró obtener, ¿no? Entonces, exclusivamente, repito, es útil solo para las autoridades gubernamentales. Aquí en México pues está el sistema de administración tributaria, el SAT. Si alguien tiene interés, pues puede entrar ahí a la página en internet del SAT. Ya sería como información adicional para ustedes si tienen curiosidad. Y ahí viene, ¿no? Cómo se deben establecer los requisitos pues, para la contabilidad fiscal en el momento en que las empresas hacen su declaración mes con mes y año con año sobre los ingresos y gastos que tuvieron. Entonces, en base a los ingresos y gastos, pues entonces ya se calculan los impuestos que se deben pagar. Bueno, y el último es el subsistema de información administrativa. Este es para usuarios internos. Estos dos son para usuarios externos. La administrativa es para control interno. Entonces, es útil pues para las personas, directivos, gerentes, operadores que están dentro de la empresa, dentro de la organización. Y está representada pues básicamente por los directivos, gerentes de área, jefes de departamento, son los que les resulta útil pues la contabilidad administrativa. Entonces pues se divide así, ¿no? El sistema contable en contabilidad financiera, fiscal y administrativa. Básicamente nosotros pues vamos a ver más bien la contabilidad administrativa, quizá un poquito también de contabilidad financiera. La fiscal pues básicamente no. Repito, es un curso básico, elemental. Ya quienes se encargan de ahondar en todo esto pues serían los contadores públicos, los que cursan una carrera de contaduría, pues ahora sí, ellos son especialistas y ven de manera amplia, profunda, detallada, pues estos tres tipos de contabilidad, ¿no? Bueno, muy bien, aquí vamos a dejar esta primera clase y en la siguiente clase pues ya vamos a ver lo que viene a ser lo que le llaman la ecuación contable. Es decir, vamos a explicar ahí los estados financieros, principalmente el estado del balance general y el estado de resultados. Este curso, su programa, se basa o está hecho partiendo de cero. Es decir, suponiendo que llega un alumno y que no sabe absolutamente nada de contabilidad. Yo sé, sin embargo, que algunos de ustedes en la preparatoria posiblemente llevaron algún curso básico de contabilidad. En algunas preparatorias tienen al final del último semestre pues una especialidad. Algunos se pueden inclinar por el área económica administrativa y pueden tener un poquito más de información contable y financiera. Pero repito, el curso está hecho suponiendo que el alumno parte de cero, que todo esto es totalmente nuevo. Entonces vamos a empezar así, vamos a hacer una explicación
detallada de los estados financieros, explicar cuidadosamente cada cuenta, cómo es la ecuación contable y algunas operaciones básicas de contabilidad. El propósito no es formar contadores, simplemente que ustedes tengan información básica de lo que es la contabilidad. Bueno, pues muy bien, gracias por su atención y ya nos vemos en la próxima videoclase.